Buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que hoy en lenguaje vamos a trabajar el objetivo de aplicar la estrategia de visualizar lo que se describe en un texto, ¿ya? Para empezar, debo explicarles que visualizar, como ya lo mencioné, es una estrategia de comprensión lectora, es decir, que nos sirve para comprender mejor un texto, ¿ya? Ahora, les voy a explicar qué es visualizar, ¿ya? Visualizar tiene mucha relación con imaginar. Cuando yo visualizo un texto, en realidad yo voy imaginando lo que este texto me va diciendo. Algunas personas dicen que es como ver con el ojo de la mente, ¿ya? Es como que cuando yo voy escuchando o leyendo un texto al mismo tiempo, en mi mente voy imaginando todo lo que va sucediendo. Por ejemplo, en un texto cuando se describe un personaje, yo puedo ir imaginando inmediatamente el personaje en la medida que se van mencionando las características. O cuando en un cuento se describe un lugar también. Por ejemplo, si en una casa oscura, tenebrosa, con muebles antiguos, todas esas cosas, inmediatamente yo las puedo ir imaginando, ¿ya? La estrategia de visualizar tiene mucha relación con otra estrategia que vamos a ver más adelante, que es la de relacionar la información de un texto con mis conocimientos previos. Porque para poder imaginar algo que yo estoy leyendo, inmediatamente recurro a las cosas que yo ya he vivido. Por ejemplo, si un texto me habla de un día de primavera, ustedes ya conocen los días de primavera, ¿cierto? Y saben que en la primavera están los campos florecidos, ¿cierto? Que están los árboles llenos de flores, que vemos mariposas y variedad de insectos por ahí. Entonces, inmediatamente cuando ustedes leen un texto que habla de un día de primavera, ustedes van a recordar lo que ustedes ya conocen de lo que es la primavera y lo van a poder imaginar. Bien. Además, visualizar también, como ya lo había mencionado, nos sirve para comprender mejor un texto y no solamente yo hago imágenes en mi mente, sino que al mismo tiempo yo puedo echar a trabajar todos mis sentidos. Si hay un texto que yo leo y que me habla del invierno, ¿cierto? Y en el texto se menciona que estaba lloviendo y la tierra se mojó con la lluvia. Ustedes conocen el olor de la tierra mojada con la lluvia, ¿cierto? Porque ustedes también han vivido días de invierno. Entonces inmediatamente yo puedo recordar ese olor o recordar el frío que se siente en el invierno, ¿cierto? O la sensación o el ruido de la lluvia al caer. Por lo tanto, cuando nosotros visualizamos, no solamente nos hacemos una imagen en nuestra mente, sino que además podemos utilizar todos nuestros sentidos, ¿ya? Ahora, eso es respecto de la estrategia de visualizar. Y para eso, para que nosotros la apliquemos ahora, les voy a leer un trocito de un cuento. Quiero que le pongan atención porque después en otro video yo les voy a leer el texto completo, este cuento completo, que se llama Alta, muda y con las patas largas, ¿ya? Les voy a leer solo un pedacito. Este es un cuento y es importante que ustedes recuerden, ¿cierto?, que los cuentos son narraciones breves que contienen personajes, que describen un lugar, ¿cierto?, un tiempo en el cual sucede esa historia y que además se desarrolla un conflicto, ¿cierto?, que el cuento también tiene una estructura y esa estructura es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Que en el inicio nosotros conocemos a los personajes, se describen los personajes, ¿cierto? El espacio en donde sucede la historia, se menciona el conflicto. En el desarrollo, los personajes realizan acciones para resolver ese conflicto y en el desenlace es cuando ya el conflicto se logra resolver, ¿ya? Ese es un breve recordatorio de lo que es un cuento, que eso ustedes ya lo vieron el año anterior, pero es importante estar recordándolo. Ahora, pongan atención, yo les voy a leer un trocito de este cuento para que ustedes al mismo tiempo se lo vayan imaginando, que ustedes vayan aplicando su estrategia de visualizar, ¿ya? Dice así: la selva estaba llena de voces de animales. Los pájaros cotorreaban todo el día. El elefante vivía a los gritos porque siempre se le andaba perdiendo su cría. El león
pegaba unos estruendosos rugidos cada vez que se enojaba. Los monos chillaban como monos, sin dejar descansar a nadie, y la hiena se reía. Pero la jirafa, muda, tranquila, comía y comía las hojas de los árboles, ajena a cuanto pasaba a su alrededor. Bien, con ese pedacito que les leí, ¿se pudieron imaginar más o menos cómo sería una tarde en la selva, cierto? Con los ruidos de los animales, además de todas las plantas que hay, ¿cierto? Bien, esa era la idea entonces de este video cortito de hoy, que ustedes pudieran aplicar esta estrategia y espero que les sirva para desarrollar las actividades que van incluidas en el PowerPoint que también les mando, ¿ya? Eso, queridos niños y queridas niñas, recuerden que visualizar es una estrategia de comprensión lectora, que una estrategia de comprensión lectora nos ayuda a comprender mejor un texto y que comprender un texto es muy importante porque debemos saber, ¿cierto?, de qué se trata lo que nosotros estamos leyendo, ya sea un cuento, una noticia, una receta, etc. ¿Ya? Eso, espero que les haya quedado claro y nos vemos en otro video. Adiós.